¿Nos puede apoyar con el Salmos 22, 1 y 2? No distingo ya bien las letras, pero vamos a tratar de poder apoyarnos en la pantalla. El rey David decía en una ocasión: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y hacía esta pregunta con signo de interrogación: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación, de las palabras de mi clamor? Le preguntaba al Señor por qué no lo escuchaba. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero fíjate que yo a lo mejor me he tomado ese atrevimiento porque por ahí en otras ocasiones han dado pues a lo mejor una cita bíblica, pero en la Nueva Traducción Viviente, que es un poquito como que un poquito más claro, más entendible. Si por ahí, hermano Sergio, ¿no lo trae? Bueno, dice en el Salmos 22, 1 al 2 de la Nueva Traducción Viviente, dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué estás tan lejos? Cuando gimo por ayuda, cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. En muchas ocasiones, quizás la gran mayoría del ser humano ha dicho estas palabras: ¿a dónde tú estás, Dios? Parece que no soy importante para ti. Y aún nos vamos quizás un poquito más fuerte, dice como que parece que no soy tu hijo. Pero antes de iniciar esta pequeña reflexión, vamos a orar, hermanos. ¿Sí? Se pueden poner de pie o así como están, lo pueden hacer, hermano. Dios, te damos gracias en esta hora, Señor. Te pedimos, Padre, que tú, Señor, que tu palabra se siga estableciendo, Señor Dios, aquí en el llano, Padre. Y si tú nos has traído, Señor, a este lugar, Padre, es por un propósito, Señor. No es para vergüenza, sino para honrarte y para bendecir tu santo nombre, Señor. Señor, va llegado el momento, Señor Dios, de poder escuchar tu palabra. Que sea usted, Señor Dios, hablando, Señor Dios, a mi vida, Señor. Sea usted, Dios, poniendo, Señor, esas palabras, Señor, al corazón, a la mente de mis hermanos, Señor Dios. Te pedimos, Padre, que tú seas Dios, que nos ayudes, Señor, en este día, en esta hora. Y gracias, Dios, por esa bendición tan grande de poder estar en este lugar y de poder levantar mis manos y decir: Dios, gracias por tu presencia. Amén. Como introducción decía esta cita bíblica del Salmos 22, 1 al 2 de la Nueva Traducción Viviente. La voy a volver a repetir. Dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio, dice. Les decía al principio, quizás esta palabra, quizás no podré decir el 100%, pero un 80% de la humanidad se ha hecho esta pregunta: Señor, ¿a dónde tú estás? Posiblemente el rey David en ese momento de angustia, de dolor, de desesperación decía: ¿dónde estás, Señor? Te busco de día y no te veo, te busco de noche y también no te veo, Señor. Pues el tema o reflexión le puse como tema: ¿valdrá la pena? ¿Valdrá la pena que usted esté aquí en la iglesia? Yo digo, sí, vale la pena. Pues yo hacía esta pequeña reflexión y de verdad, o sea, para mí sí es un poco complicado porque pues nunca lo he hecho, sí. Sí, a veces las personas hacemos esta pregunta, aunque nos hacemos víctima a veces de nuestra circunstancia y pensamos que solamente nosotros estamos pasando por situación difícil. A lo mejor el rey David en ese tiempo, no sé qué es lo que pasaba en su vida, ¿sí? Y él, en su momento como humano, él dijo: Señor, te busco y tú no estás.
Y en su momento yo en una ocasión lo dije también. En un momento más triste dije, Señor, ¿dónde tú estás? Sí, te busco y no te encuentro. Parece que, Señor, no soy importante para ti. Pero déjame decirte que Jesús no te puede mostrar algo que Él no pudo haber pues, vivido. Él fue hombre, Él se hizo hombre, es Dios, era Dios y siempre será Dios. Entonces, ¿por qué me voy a meterme con la vida de Jesús? Dice que Jesús no te puede mostrar algo que no pudo haber pasado Él. Él se tuvo que ser humano para entenderte cuál es el dolor del estar solo, cuál es el dolor de decir, Dios, ¿por qué entre más te busco siento que tú no me escuchas? Sí. Hay ocasiones que nos vamos al punto de decir, Señor, no valgo nada para ti. Pues Jesús se pudo haber dicho esta pregunta: ¿valdrá la pena yo dar mi vida por esta gente? ¿Sí? ¿Valdrá la pena que yo haya dejado mi gloria para venir a esta tierra? ¿Y en qué momento lo pudo haber dicho? ¿Sí? Si nos vamos al primer tiempo, porque lo vamos a marcar por tiempo, ahí en San Juan 1:11, capítulo 18, dice, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Al sentirte el rechazo de los suyos, eso le pudo haber dolido a Jesús. Cuando Jesús ve toda esta situación del rechazo, cuando vino a nacer a este mundo. Jesús vino a nacer por su pueblo amado Israel. Si nos vamos más a fondo, dice que no hubo un lugar para que Él pudiese postrar su cabeza, ¿sí? A donde Él pudo haber descansado. Al tal grado que Él sintió el rechazo de su propia gente. Ejemplo, a veces los que se dedican a lo secular como maestro, a veces el maestro está dando la clase y de repente los alumnos, cada quien está por su mundo donde nadie le pone atención. Imagínate cómo se siente el maestro cuando nadie lo hace caso. Ahora me voy a infiltrar a lo de Jesús. ¿Cómo se siente Jesús cuando lo ignoramos? ¿Cómo se siente Jesús cuando nos ama o nos llama con lazos de amor y nosotros no hacemos por correr a sus brazos y nos alejamos y decimos, pues Dios es bueno? Sí. Dice que en su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y nos vamos con esa frase, porque Dios es bueno, puedo hacer yo lo que quiera, y no es así, hermano. Pregúntate cómo se sentía Jesús cuando te hablaba con lazos de amor y tú lo ignorabas. Jesús sabe cómo se siente el rechazo, ¿sí? Pero hay un segundo tiempo donde dice, y llegó el momento de la soledad, porque Jesús en un momento literalmente se sintió solo. ¿En qué momento? Cuando Jesús dice que se va al huerto del Getsemaní, dice a orar, porque sus discípulos habían enseñado a orar para que en los momentos difíciles pudieran encontrar la respuesta del Padre. Entonces Jesús lleva a sus discípulos al Getsemaní. Jesús se aparta, no solamente 1 hora, 2 horas, quizás todo el día. Así que Jesús se apartó a orar porque Él sabía que su muerte se acercaba. Entonces Él subió al Getsemaní, bajó, y dice que cuando bajó sus discípulos estaban dormidos. O sea que literalmente Jesús se quedó solo. O sea, ¿cuántas veces nosotros nos hemos quedado de esa forma? Yo en una ocasión hacía como énfasis cuando trabajábamos aquí en la iglesia. Yo muchas veces al pastor literalmente lo encontré solo en ese lado, con la espalda hacia la entrada. Y yo me acordaba esa frase. Si Jesús en su momento literalmente se quedó solo,
Ahora, Él dice que no te puede exigir o no te puede mostrar algo que Él lo vivió. Él lo vivió en carne propia, creyendo que a veces nosotros tenemos a un amigo y que podemos contar con el amigo, pero en el momento más difícil, de verdad, nos quedamos solos y sentimos que no valemos nada. Entonces yo me venía a la mente y decía, ¿por qué somos así los seres humanos? ¿Por qué decimos que yo voy a estar contigo si al final me voy a alejar? Cuando llega el momento de la soledad, pregúntate tú cómo Jesús se sentía al saber que sus discípulos, uno les decía, yo voy a dar la vida por ti. Y déjame decirte que a veces humanamente eso lo decimos y al final cuando vemos las situaciones difíciles nos apartamos. Y así como Jesús en su momento se quedó solo. Jesús te entiende que el estar solo no es un problema. La humanidad siempre se siente solo, se siente porque quizás porque dices que mi papá me dejó, o porque mi novia me dejó, o porque mi esposa o mi esposo me dejó. Dije, me siento solo. Sí, el hombre se siente solo porque quiere. Déjame decirte que tenemos a un Dios tan grande, tan poderoso. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y a veces se nos olvida esa palabra. Yo cuando escuchaba yo esto, mi corazón, mi sentir me daba fuerzas como para poder seguir. Y si les comparto esto, es parte de lo que yo una ocasión yo pude haber sentido y decía, qué feo se siente el estar solo. Qué feo se siente cuando tu papá no está contigo o cuando tu pareja no está contigo. Pero me vino a la mente esta palabra que dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y por toda la eternidad. Entonces cuando yo me hago esta palabra, la hago mía, de verdad que mi corazón se fortalece, porque en mi corazón había mucho dolor, muchas raíces de amargura. Entonces yo iba a esta situación de Jesús cuando se quedó solo. Pues Jesús siempre ha estado ahí. Quizás en tu situación has llorado a solas, pero Jesús te ha dicho, yo siempre estaré ahí todos los días de tu vida. Jesús sabe también el dolor del rechazo, de la soledad. Jesús le ha quitado las ganas a lo mejor de amar, y a veces dice, pues como a mí me han lastimado, ya no tengo ese privilegio de poder amar. Y déjame decirte, Jesús le hemos hecho tanto daño y a Él no le han quitado las ganas de amarnos todavía, aún como somos, que hemos hecho. Aún así Jesús está con los brazos abiertos para recibirnos. El problema de la humanidad de hoy en día, cuando la traición te quita las ganas de vivir. ¿Quién no ha pasado por su mente en ese momento cuando dice, a mí ya no me aman, para mí ya no tiene sentido la vida? Hay gente que ha llegado al extremo de decir, prefiero morirme al estar viviendo de vergüenza, de lástima. Pero déjame decirte que no. Pero Jesús nos enseña que aún negándolo, Él nos ama. Jesús invirtió tiempo en su amor con su amigo Judas. Y a lo mejor muchos van a decir, bueno, Jesús era un discípulo, pero en la palabra del Señor dice que Judas era su amigo. ¿Y en qué momento dice que Judas era su amigo? Judas era su amigo cuando le preguntan, ¿quién te va a traicionar? Dice, mi amigo, el que moja el pan conmigo en la mesa. Ahora comprendes en el estar, hasta dónde llega el amor de Jesús, que lo traiciona, lo llama a su amigo. Aún el que lo traiciona le llama a su amigo.
¿Quién de nosotros en la actualidad, si alguien te traiciona, dice el que me la hace, pues me la paga? Pero el modelo más importante de esta reflexión es Jesús. Aún a pesar de que Judas lo iba a traicionar, aún así lo amaba. Aún la traición de Judas dice que nunca le quitó el deseo, el amor de amarlo. ¿Tú estarás dispuesto a amar a una persona, aún así, aunque te traicione, aún literalmente dice que te clave el puñal por la espalda? De verdad, si nos vamos a ese extremo, decimos, híjole, no creo. Yo en su momento dije, no, yo voy a hacer algo que a lo mejor me va a marcar para siempre. Pero fíjate cómo Dios es bueno. Yo, como Judas, en una ocasión, no vendí, pero quise matar a alguien. Sí. Pero fíjate, cuando esta reflexión llega a mi vida y yo decía, aún Jesús no le quitó las ganas de amar a la persona que le traicionó. ¿Y cómo lo traicionaron? Por dinero. Ahora nosotros en nuestro tiempo vendemos a Dios por dinero, por economía. Y no con esto quiero decir que porque tú te vas a vender o porque tú te vas a trabajar o porque le das prioridad a tu trabajo, eso no quiere decir que tú vendes a Dios por dinero. Pero llega al punto donde sí, si nosotros sabemos y vamos al punto a donde venden pues a lo mejor alcohol, droga, y déjame decirte que vendemos a Dios porque le damos más importancia a los vicios, a otras cosas que no nos construye como persona. Y esa es una forma de cómo vender el Evangelio, porque hacemos y somos vergüenza para el Evangelio. ¿Por qué? Porque vendemos, traicionamos a Dios por dinero. El momento del dolor de Jesús, cuando fue maltratado, maldecido, escupido, cuando Jesús fue traspasado, hasta el momento de llegar a la crucifixión, Jesús sabe el dolor, porque Él sintió el dolor, el paso, porque Él pasó por el dolor. ¿En qué momento dijo esto? Cuando Jesús iba rumbo hacia la cruz del Calvario, dice que Jesús fue azotado, fue golpeado, fue humillado, fue escupido. Dice otra palabra más fuerte, dice esputo, que quiere decir sacar el gargajo y aventarlo. Hasta ese extremo, como Jesús fue maltratado, llegar hasta el punto donde fue desgarrado su carne, su piel, pero aún a pesar de eso no le quitó las ganas de amarnos. Jesús podrá haber dicho en ese momento, cuando iba camino hacia la cruz, ¿valdrá la pena yo morir por esta gente que me está traicionando? ¿Valdrá la pena que esta gente me está escupiendo, me está haciendo de lo peor? ¿Valdrá la pena? Entonces yo a este punto voy, ¿vale la pena? Claro que sí. Entonces yo voy al punto que decía al principio, Jesús no te puede mostrar algo que no pudo haber sufrido Él. Él es el vivo ejemplo de que Él te entiende, porque Él fue humano. Decía al principio, Él es Dios, fue Dios y siempre va a ser Dios. Entonces tuvo que hacer hombre Él para que Él te entendiera el dolor del momento del rechazo, del dolor, de la traición. Pero llega el último punto del dolor. Híjole, ahí es cuando es el lugar donde casi nadie quiere, ¿sí? El dolor cuando todos están en tu contra, dice que para matarte, donde todo el mundo dice que muera, crucifíquenlo. Quizás en ese momento decían cuando estaba en la cruz del Calvario, pero cuando Cristo estaba crucificado a punto de morir, dijo, Padre, me has abandonado, me has dejado, sí, me has dejado solo. Y al amor lo decimos, y a veces yo lo digo, papi, me has abandonado, me has dejado solo.
No estás conmigo, Señor. Sí. Entonces ahí es donde vamos al punto de decir que Jesús te entiende el dolor de la traición, de la soledad, del rechazo. Pero sabe que Cristo nos enseña, se vale ser humano. Pero ¿para qué? Poder ser cristiano. Mira, dice que para poder ser cristiano, uno tiene que ser humano. Y Jesús fue humano. Sí. Yo iba a este punto, ¿cómo dice que para ser cristiano tienes que ser humano? Y decía, Jesús se hizo hombre, vivió el sufrimiento del dolor, de la traición, de la soledad. Entonces Jesús te entiende. Pues, porque para poder ser cristiano tienes que ser humano. Fallar, caer, pecar, es parte importante para poder llegar a Jesús. Sí. Y no te quiere decir que pues, por fallar y por pecar lo vas a hacer deliberadamente, no. Es ahí donde, donde el Señor nos enseña que tenemos que ser respetuosos cuando ya lo hemos conocido. Porque muchos hemos caído, pero Dios en su amor y su misericordia nos ha levantado. Y este es el vivo ejemplo que Jesús nos enseña. Jesús dijo estas palabras estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí. Entonces, cuando Jesús dice estas palabras, dice que no tengamos miedo. Jesús ya pagó por nosotros allá en la cruz del Calvario. Confiemos en Él. Dice que en el mundo tendréis aflicción. ¿Cuáles son las aflicciones? El dolor, el sufrimiento, la traición, la soledad, todo eso. Pero en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice, en el momento más difícil de tu vida se te va a aparecer uno solo. Y ese uno solo se llama Jesucristo. Él te va a decir, yo te entiendo porque yo fui rechazado, me quedé solo, traicionado, sentí el dolor, sentí que todo el mundo estaba en mi contra. Y vuelvo otra vez esta frase, dice, para poder ser cristiano tienes que ser humano. Y como conclusión es una pequeña reflexión y dice, cuando David decía, Señor, te busco de día y tú no te encuentro de noche, tampoco, sí. Pero después del Salmos 22 viene un cambio tan grande, tan hermoso, y podré decir, después de la desesperación, después del dolor, después de la soledad, dice que el rey David se traslada al Salmos 23, a donde dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y cuando yo escuchaba todo esto, yo en un momento fui un David también. A lo mejor no las mismas situaciones, pero cuando yo veía esta reflexión y decía, Señor, si tú sufriste tanto, ahora yo sé que sí me entiendes, Señor, yo sé que sí tú me escuchas. Cuando yo clamo, cuando yo lloro, cuando yo doblo mis rodillas y clamo que tú me ayudes y que necesito el favor tuyo, yo en un momento dije, ¿a dónde tú estás, Señor? Pero en el momento más feliz de mi vida es cuando llegué al Salmos 23 también yo. ¿Y cuándo fue eso? Cuando en una ocasión, creo que el penúltimo domingo del mes de diciembre, por ahí donde está la hermana Anita, un poquito más adelante. Yo estaba ahí por donde está la hermana Bere, ahí me senté y el pastor dijo, hermano, qué bueno que vino, venga. Y yo me acerqué con el pastor y yo recuerdo estas palabras que él me dijo, qué bueno que vino, hermano, dijo. Me puso su mano en mi hombro izquierdo y me dice, hermano,
siento una gran carga sobre usted, ¿me permite orar por usted? Y en menos de 5 minutos que duró la oración, me dijo todo lo que estaba pasando en mi vida, como que si alguien le había dicho lo que yo en ese momento estaba pasando. Y yo venía con mi hija Monse. Yo por eso le decía hace rato, ella sabe de lo que estoy hablando. Yo solamente recuerdo que esa ocasión el pastor le dice a la hermana Anita, solamente abrázala y no le digas nada. Y de verdad esa ocasión yo lloré como nunca había llorado, porque lo que compartía el pastor Daniel Morales el domingo decía, un abrazo te dice muchas cosas. Y ese día yo pude haber recibido el abrazo a lo mejor de un ser humano, pero pude haber sentido que era Dios el que me estaba abrazando. Y en esa ocasión pude entender, gracias Dios, porque después de haber dicho, Señor, parece que no valgo para ti, no soy importante para ti, pero llegó el momento donde digo, vuelvo a decir, llegó mi Salmos 23, donde dice Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos, Él me hará descansar.